Buenos días, mi nombre es Alan José Díaz Ríos. Voy a exponer el tema de mecánica de fluidos, la sección 14.2, presión en un fluido. Vamos a ver la parte de lo que sería presión en fluido. Cuando un fluido, líquido o gas, se encuentra en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier cuerpo en contacto. Por ejemplo, aquí tenemos un estanque que está completamente lleno de agua y ejerce fuerzas perpendiculares a estas superficies, como se puede ver en la imagen. Y si sumergimos, si metemos un objeto, damos esta superficie en este recipiente de agua, en ese estanque, el fluido va a ejercer fuerzas perpendiculares sobre el objeto, ¿sí? Sin importar su orientación. Esas dos fuerzas son iguales. Esa es la fuerza que sentimos cuando metemos las piernas en una piscina. Por ejemplo, aquí metemos los pies en una piscina y ahorita el agua sería como un fluido, ¿sí? Es un fluido, en este caso sería el agua. El fluido ejerce fuerzas perpendiculares a nuestros pies. Esa es la fuerza que sentimos. Y siempre van a ser perpendiculares sin importar la orientación. Es lo que le caracteriza la presión. La presión no tiene una dirección definida, no tiene una dirección intrínseca, como en el caso de la fuerza. Una diferencia entre la presión y la fuerza es que la presión tiene no tiene una dirección definida, no tiene una dirección intrínseca. ¿Sí? No importa la orientación del objeto, siempre van a ser las fuerzas perpendiculares. Y en el caso de la fuerza, es como sabemos que es un vector, entonces tiene ya una dirección definida. Ya. Ahora, si una superficie está dentro de un fluido, como en este caso, ahorita el fluido es el agua, en este caso, ya que tenemos esta superficie. Si una superficie está dentro de un fluido, el fluido ejerce a cada lado de ellas fuerzas iguales y opuestas sobre la superficie, ¿sí? Estas dos fuerzas son iguales y opuestas sobre la superficie. Por ejemplo, en este caso, consideramos una superficie pequeña, como se puede ver, de área dA, que conocen como el diferencial de área, centrada en un punto en este fluido. La fuerza normal, que sería estas, que se ejerce sobre cada lado, es el diferencial de área, ¿sí? Estas se le conocen como dF o el diferencial de área. Este signo que podemos ver aquí es de normal, que sí que son perpendiculares. El fluido no puede ejercer ninguna fuerza paralela, es decir, más o menos, lo dibujo a continuación, no puede ejercer fuerzas paralelas a la superficie, ya que eso provocaría que la superficie se acelerara. Entonces, no puede ejercer ninguna fuerza paralela a las superficies. Siempre va a ser perpendicular a la superficie, sin importar su orientación. La presión sobre cualquiera de los dos lados de una superficie, por ejemplo, puede ser esta o este, en este caso podemos tomar esto, y la presión va a ser igual a la fuerza dividida entre el área. Aunque, mira, por ejemplo, aquí tenemos estas dos superficies. Aunque estas dos superficies difieran de área y orientación, la presión sobre cada una de estas superficies es igual. Si, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos esta superficie y no es igual a esta superficie. Es decir, esta área no es igual a esta área y además no tienen la misma orientación, pero la presión es la misma. La presión, como les mencioné, es un escalar, no tiene una dirección definida, no tiene una dirección intrínseca y sus unidades son en newton por metro cuadrado, que sería lo conocemos como el pascal. Mientras que, por otro lado, la fuerza es un vector y sus unidades son en newtons. La fuerza ya tiene una dirección definida, tiene una dirección intrínseca. Ahora vamos a definir la presión. La presión en un punto se define como la fuerza normal por unidad de área. Es decir, es la razón entre el diferencial de fuerza normal o perpendicular sobre el diferencial de área. Sabemos que donde P es la presión
y el diferencial de fuerza es la fuerza normal y el diferencial de área es el área. Ahora, si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie, entonces se define como la fuerza por unidad de área, donde P es la presión, F perpendicular, es decir, de perpendicular, entonces F es la fuerza normal neta en un lado de la superficie y el A es el área. La unidad de medida de la presión es el pascal, newton por metro cuadrado. Tenemos que tomar en cuenta esto. No debemos confundir la presión con la fuerza. En el lenguaje cotidiano, o sea, cuando hablamos digamos, en la vida cotidiana, las palabras o los términos presión y fuerza son casi lo mismo, pero en mecánica de fluidos describen cantidades distintas. La presión de fluido actúa en forma perpendicular, como se puede ver, a cualquier superficie en un fluido sin importar su orientación. Por ejemplo, aquí tenemos un fluido, en este caso el agua, y metemos una superficie. Y sin importar la orientación del objeto, de la superficie, por ejemplo, tenemos de esta forma y de esta forma, eh, las fuerzas van a ser perpendiculares a la superficie. No importa su orientación. La presión no tiene una dirección intrínseca, es una escalar, mientras que por otro lado la fuerza es un vector con dirección definida. Por ejemplo, en este caso, tenemos estas dos superficies. Estas dos superficies no tienen la misma área. Por ejemplo, esta tiene una área de A y esta tiene una área 2A. Es decir, esta área es el doble. Entonces, como es el doble, recibe también el doble de fuerza. Entonces, eso hace que la presión sea igual. Es decir, que mira, aquí tenemos estas dos superficies. Esta área de esa superficie es el doble que de esta. Entonces, esta área va a recibir, esta superficie va a recibir el doble de la fuerza. Entonces, eso hace que la presión sea igual. Para esto sea igual. Con eso concluyo la exposición, pero antes voy a mostrar mi rostro. Entonces, para eso voy a entrar un momento a Meet. Buenas tardes, bueno, buenos días, disculpe. Mi nombre es Alan José de Ríos. He expuesto el tema de mecánica de fluidos, la sección 14.2, que sería la presión en un fluido. Con eso concluyo la exposición. Muchas gracias.